Vale, ¿veis, verdad? ¿Me oís bien? Vale, ¿lo veis? ¿Sí? ¿A sentirme alguno con la cabeza? ¿Veis esto? Bien, venga, pues ya está. Vamos a hablar de suplementación y ayudas ergogénicas en el triatlón. Y lo primero que vamos a ver es la diferencia entre suplementos y ayudas ergonutricionales. Bueno, simplemente para que sepáis el matiz. Realmente a todo le llamamos suplemento, aunque no está bien definido. Un suplemento son productos formulados para satisfacer las necesidades nutricionales de los colectivos específicos o suplir carencias como complemento a la alimentación o para prevenir o tratar una deficiencia. Sobre todo la diferencia es que los suplementos son para suplir carencias. Si tengo una dieta pobre en hierro, pues el hierro sería un suplemento. Si tengo una dieta pobre en magnesio, pues tengo una patología en la que no absorbe bien el magnesio u otro mineral y tengo que tomarlo aparte, eso sería un suplemento. ¿De acuerdo? Y las ayudas ergonutricionales son nutrientes, subproductos metabólicos de nutrientes, extractos de plantas o sustancias que se encuentran de forma natural en los alimentos, como la cafeína y la creatina, pero que se proporcionan en cantidades más concentradas de las que normalmente están en esos alimentos, ¿vale? Y el objetivo de las ayudas ergonutricionales aquí sí es aumentar el rendimiento, no suplir carencias, ¿vale? Aumentar el rendimiento. Antes de empezar, me gustaría que viésemos esta diapositiva, sobre todo para que sepáis que la célula muscular, que es la que se activa cuando hacemos ejercicio físico, funciona con glucosa. Y para obtener esa glucosa la puede obtener de varias vías, ¿de acuerdo? La puede obtener a través del hígado, a través de los depósitos de glucógeno que se encuentran en el hígado. Se puede obtener también de la absorción de los alimentos en el intestino. Yo estoy haciendo ejercicio, me tomo un gel, pues mi cuerpo en ese momento está obteniendo el azúcar del intestino. El intestino absorbe el azúcar de ese gel, pasa a la sangre y la sangre a la célula muscular. Y también la puede obtener directamente del músculo. En el músculo también hay acumulado unos depósitos de glucógeno que son de muy fácil asimilación para nuestra célula muscular. Y tenéis que saber también que en función de la intensidad, nuestro cuerpo va a utilizar un sustrato metabólico u otro. Hablo de sustrato metabólico, quiere decir las cosas que producen energía en nuestro cuerpo, ¿vale? Que pueden ser la grasa, la glucosa o el glucógeno. Por lo tanto, en función de la intensidad del ejercicio, utilizaremos, pues en reposo, utilizaremos la glucosa y otras fuentes. Si ya empiezo a hacer ejercicio de forma un poquito más intensa, con el 40%, pues gastaré grasa, un poquito de glucosa plasmática y glucógeno muscular. Y así sucesivamente. Cuanto más intenso, veis que va creciendo el glucógeno muscular, pues esto lo tenéis que tener en cuenta. Os explico brevemente el glucógeno muscular porque es súper importante y me oiréis hablar mucho de ello. El glucógeno muscular son depósitos de energía, de glucosa, que tenemos en el hígado y en el músculo, de manera que cuando yo hago un ejercicio intenso necesito movilizar esa glucosa que hay en el músculo y en el hígado y convertirlo rápidamente en glucosa para que mi célula muscular pueda funcionar. Por lo tanto, una de las estrategias nutricionales que se lleva en el triatlón es mantener siempre esos depósitos de glucógeno pues repletitos de glucosa para que se pueda funcionar. Y de hecho, parte del rendimiento va a depender de eso. ¿De dónde obtiene nuestro cuerpo la energía? Pues esto también lo tenéis que tener en cuenta, ya lo hablábamos en la otra diapositiva, lo podemos obtener de las grasas, de las proteínas, de la glucosa o de la creatina.
pero vamos a hacer especial hincapié aquí, ¿de acuerdo? En la glucosa. Veréis, sigo un poquito con las vías energéticas para que os quede bien claro que en función del tipo de ejercicio que hagáis, vamos a utilizar un sustrato u otro, ¿vale? En el triatlón os movéis principalmente aquí, dependiendo de la intensidad. Y como mucho en el anaeróbico láctico. Aquí nunca, ¿vale? Es raro que utilicéis el anaeróbico aláctico. ¿Qué quiere decir el metabolismo aeróbico? Un metabolismo aeróbico es un metabolismo que es a baja intensidad, ¿vale? A baja intensidad, pero mantenido en el tiempo, y la fuente energética que voy a utilizar es los depósitos de glucógeno, las grasas y las proteínas, ¿vale? Sin embargo, si me voy al láctico, el láctico se produce en un periodo corto de tiempo. ¿Veis aquí? El aeróbico largo, el tiempo de producción de energía, como os digo, es largo, pues voy a estar 1 hora en bici o 2 horas en bici. Sin embargo, el láctico es corto. Por ejemplo, si vais en la bici y tenéis que meterle intensidad porque tenéis una subida fuerte ahí de 3 minutos y la quiero hacer muy rápido, pues ahí hablaríamos de anaeróbico láctico. Y insisto que en función del tipo de metabolismo vais a consumir una fuente de energía u otra, pero fijaos, en ambas coincide el glucógeno. Por lo tanto, en el triatlón será súper importante tener los depósitos de glucógeno lleno, ¿vale? Aquí veis, intensidad del esfuerzo, pues en el metabolismo aeróbico es moderado o bajo, un 50-90% del volumen de oxígeno máximo, y el anaeróbico láctico es ya más intenso, entre el 90 y el 100 del volumen de oxígeno. Ejemplos, carrera de 5 kilómetros en el aeróbico, maratón, ultra, una ruta de bici, esquí de fondo. Y sin embargo, como os decía, el anaeróbico láctico, cuando hay que apretar, ¿vale? Cuando hay que hacer una serie, cuando hay que hacer algo muy intenso y corto en el tiempo, como carreras o series, ¿vale? No me meto en el metabolismo anaeróbico aláctico porque aquí pues no se utiliza, ¿vale? En este deporte no se utiliza ese metabolismo. Vale, ya empezamos con la suplementación. Bueno, hay de verdad un millón de cosas de suplementos, pero nos vamos a centrar en los que tienen algo de evidencia científica, ¿no? Porque mi fulanito me ha dicho que lo que sea va súper bien para el triatlón, ¿no? Para aumentar el rendimiento, ya, pero lo ha dicho fulanito. Yo quiero que lo diga un estudio científico avalado y que sea, bueno, de acuerdo, que haya sido con varios sujetos, que se haya probado varias veces y no porque a alguien se le haya ocurrido. Y entonces, cuando ya buscamos evidencia científica, pues ya van quedando menos cosas. Ahí hay un filtro bastante importante. Entonces, la clasificación es más amplia, pero nos hemos quedado con la clasificación A y la clasificación B. La A sería eficacia consensuada, es decir, eficacia demostrada. Ya existen muchos estudios que demuestran que estas ayudas ergogénicas son evidentes. Y luego tenemos el grupo B, que es la eficacia relativa, que bueno, sí que hay algún estudio. Podemos pensar que esto sí que hace efecto, pero todavía falta algo más, ¿vale? Con estos es suficiente. Yo el resto, bueno, pues yo lo cierto es que si no tiene muchos estudios, pues tampoco los recomendamos. Entonces, vamos a ver los que sabemos que tienen utilidad en el triatlón. De ayudas ergogénicas, pues serían los hidratos de carbono, tanto las bebidas isotónicas como los geles para deportistas o barritas, ¿vale? En geles metemos barritas, gominolas. Luego tendríamos hidratos de carbono más proteínas, que serían ya los recuperadores, que son una mezcla de hidrato de carbono y proteína. Y otras sustancias con evidencia científica serían la cafeína, la creatina, bicarbonato y citrato sódico, betalanina o nitrato. Vamos a ver algunas, ¿vale? Sobre todo las que son interesantes para este deporte. Y luego, con eficacia relativa,
pues las proteínas y aminoácidos, los aminoácidos ramificados, como la leucina, glucosamina, el hidroximetilbutirato, la L-arginina, que es un precursor del óxido nítrico, otras sustancias, cúrcuma, quercetina, jugo de cerezas, y bueno, y los suplementos dietéticos nutricionales, de esto no voy a hablar, no voy a profundizar, pero sí que sepáis que los que tienen eficiencia consensuada son las vitaminas, la vitamina A, la C, la que sea, la suma de varias vitaminas, que sería un multivitamínico, los minerales, suplementos del hierro y del calcio, y otras como los probióticos o simbióticos, o bueno, la vitamina D, ¿vale? Y luego, dentro de la eficacia relativa, la que se sabe, pero faltan más estudios, tenemos el aceite de pescado, dentro de las grasas, es decir, los ácidos grasos omega 3, algunos aminoácidos específicos como la glutamina y algunas vitaminas como la C, que es una vitamina hidrosoluble, y la A y la E, que es liposoluble, ¿vale? Y ya vamos a entrar en materia. Vamos a ver el primer apartado, que son, espera que estoy viendo aquí en el chat algo, vale. Los hidratos de carbono, esto es lo más importante y lo que no debe faltar en el triatlón, ¿de acuerdo? Porque los hidratos de carbono es lo que va a mantener y lo que va a rellenar los depósitos de glucógeno musculares y hepáticos, y lo que va a mantener, lo que va a ir aportando glucosa a la sangre. Dentro de las bebidas de hidratos de carbono, las más interesantes son las bebidas isotónicas. ¿Y para qué sirven estas bebidas isotónicas? Pues lo primero, evitan la deshidratación y los desequilibrios hidroelectrolíticos. Mantienen el volumen sanguíneo, porque cuando yo estoy, y sobre todo ahora que hace muchísimo calor y sudo, va disminuyendo la cantidad de sangre que tengo, porque voy sudando. Además, mantienen la temperatura corporal, porque conforme disminuye la cantidad de sangre, va aumentando mi temperatura. Y además, la sal hace que el agua se retenga con mayor facilidad. ¿Y qué llevan estas bebidas isotónicas? Pues, por definición, hidratos de carbono, agua, minerales y sales. Y insisto en esto, porque muchas veces me pasa en consulta, ¿tomas isotónico? Sí, mándame la foto. Y cuando me mandan la foto, resulta que el isotónico no lleva sal, o el isotónico no lleva hidratos de carbono, o lleva un mínimo de sodio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vayáis a comprar un isotónico, os tenéis que asegurar de que aportan hidratos de carbono para la energía, agua para reponer el sudor, minerales y sales para reponer los minerales y las sales que se gastan cuando sudáis. ¿Y cómo se toman estas bebidas isotónicas? Pues de 150 a 200 mililitros, un trago, ¿vale? Un buen trago cada 15-20 minutos, y tomar fría, pone hielo, y digo, sí que es, le podéis echar hielo, ¿vale? O la podéis congelar. Víctor, ahora en verano, las congela antes de salir, por la noche lo deja preparar, lo mete en el congelador y así le va durando, porque con el calor que hace se derrite enseguida. Y además, no solamente es bueno tomarla en frías, en el estómago, si se toma una bebida fría, se mejora el vaciado gástrico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué va a pasar antes? La bebida del estómago al intestino, donde se va a absorber, ¿vale? Entonces, súper importante llevar bebidas isotónicas, sobre todo para la gente que suda mucho. Y aquí ya pues nos encontramos de todo. Gente que lo alterna con agua, ¿vale? Luego Víctor hablará un poquito de eso. Seguimos. Seguimos si quiere. Vale. ¿Cómo, además de con el isotónico, podemos tomar hidratos de carbono? Pues a través de geles o gominolas o barritas, ¿vale? ¿Para qué? Para aumentar y para mantener los niveles de glucosa en sangre y para mantener los depósitos de glucógeno, evitando que se agoten. Insisto, cuando estéis haciendo ejercicio, vosotros vais a tener que ir tirando de esos depósitos, y ahora, una vez que se agotan, os da la pájara.
Por lo tanto, voy a tener que ir tomando geles o cualquier fuente de hidratos de carbono para que no se lleguen a agotar esos depósitos de glucógeno, porque ahí es donde voy a sufrir de verdad y donde voy a bajar el rendimiento y donde seguramente aparezcan lesiones, etcétera, etcétera. ¿Qué llevan estos hidratos de carbono? Mezclas de hidratos de carbono simples. Tienen que llevar combinaciones, un gel es bueno cuando lleva varios tipos de hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Y esto lo tenéis que ver y luego Víctor os hablará. Lo ideal que lleve combinación de hidratos de carbono que se absorban rápidamente, como la fructosa, la maltodextrina, la ciclodestrina, y otro tipo de hidratos de carbono que se absorban lentamente, como la fructosa y la palatinosa, porque así la absorción, esa combinación hace que la absorción sea muchísimo mejor. Y encima, si conseguimos que ese gel lleve otros componentes que sumen, que hagan que ese gel sea mejor, pues genial, como la cafeína, como los BCA, como los electrolitos, y seguramente aquí es donde veis la diferencia en el precio de un gel y otro. Que sepáis que hay dulces y salados, y cómo se notan, súper importante, con agua, ¿vale? No me puedo tomar un gel, a no ser que sea un hidrogel, que sea muy líquido, pero no sé de tomar un gel sin beber agua porque se me va a clavar ahí en el estómago, me va a sentar mal, no se va a absorber. Hay distintos tipos de hidratos de carbono en función de la cantidad de glucosa que aportan, pero lo normal es que aporten entre 30 y 60 gramos la hora por gel. ¿Y cada cuánto? Esto lo veremos luego, depende, ¿vale? Pero normalmente cada 45 o 60 minutos. Vale, ahora vamos a ver los hidratos de carbono y las proteínas. Aquí ya hablamos de bebidas recuperadoras. Y para hablar, esto me pasa lo mismo con el isotónico. ¿Tomas recuperador? Sí, y me mandan la foto y solo lleva hidratos de carbono. No, por definición, un recuperador tiene que llevar hidratos de carbono y proteínas. ¿Para qué sirve? Pues para recuperar esa pérdida de glucógeno muscular que se ha producido durante la actividad física. Además, como lleva proteína, va a ayudar a recuperarme muscularmente y voy a formar músculo, induzco el anabolismo y además, como se disuelven en agua, en leche, lo que sea, me va a ayudar a la rehidratación. Características. Pues en función de la cantidad de hidratos de carbono y de proteínas que lleven, nos encontramos recuperadores 2,4, 2,3, 2,1. ¿Eso qué quiere decir? Que lleva 2 porciones de hidrato de carbono por 4 de proteínas o 2 porciones de hidrato de carbono por 1 de proteína, ¿vale? Lo ideal en el triatlón, normalmente que sea un 3:1, ¿vale? 3 de hidrato de carbono por 1 de proteína. Deben de llevar azúcares de alto índice glicémico, proteínas y aminoácidos específicos. Y lo ideal es que la proteína que lleve sea de suero de leche hidrolizada, isolada, ¿vale? ¿Cómo tomar? Bueno, pues inmediatamente después del ejercicio, aunque ya cada vez hay más estudios que dicen que hasta las 6 horas se puede tomar. ¿Y qué cantidad exacta? Bueno, pues exacto sería de 1 a 1,5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso del deportista y de proteínas de 0,4 a 0,5 gramos por kilo de peso del deportista, ¿vale? Cafeína. La cafeína, vamos a verla, ¿es importante? ¿No es importante? La cafeína todavía entra dentro del primer grupo de los que tienen evidencia. ¿Y qué tiene de bueno? Pues tiene de bueno que es un estimulante del sistema nervioso central, favorece la lipólisis. ¿Eso qué quiere decir? Que favorece la degradación de las grasas. Y como favorece la degradación de las grasas, van a estar más disponibles para que las pueda utilizar como energía. Además, mejora el estado de alerta, mejora la concentración, mejora la percepción del esfuerzo. Parece que me cuesta menos hacer ejercicio. Mejora también la contracción muscular porque favorece la unión del calcio y estimula la función cardíaca por lo mismo con el calcio. ¿Cómo se toma la cafeína? Se toman 2 o 3 miligramos por kilo de peso
del deportista de 45 a 60 minutos antes del ejercicio. Si no tomamos cafeína los días previos, mejor, más vamos a sentir los efectos y los resultados de la cafeína. Y cuidado, cuidado con la sobredosis de cafeína, que me da taquicardia, que me sienta mala el estómago. La cafeína puede producir molestias gastrointestinales. Entonces no debemos de tomar más de 6 miligramos por kilo cada 6 horas. ¿Problema? Pues hay quien la cafeína le sienta muy mal y le puede producir ansiedad, pérdida de eficiencia metabólica, es decir, no rindo, disminuye el rendimiento, e incluso deshidratación por efecto diurético. La cafeína deshidrata. Otros, los nitratos y la L-arginina. ¿Para qué sirve? Bueno, pues tenéis que quedar, la L-arginina es un precursor del nitrato. Os tenéis que quedar con que lo que hacen es que producen vasodilatación, es decir, se ensanchan nuestras arterias y como consecuencia llega más sangre a la célula y como consecuencia llegan más nutrientes y más oxígeno al músculo. ¿En qué se traduce más nutrientes y más oxígeno? Pues evidentemente en más rendimiento. ¿Cómo se toma? Aquí lo he puesto con el jugo de remolacha, aunque luego Víctor nos enseñará un suplemento. Se puede tomar 400 o 500 mililitros de jugo de remolacha 2 horas antes del ejercicio. ¿Y qué es lo que pasa si se toma remolacha? Porque puede haber cambio de color en la orina y en los heces, que la remolacha lleva mucha fibra, entonces me puede dar diarrea, cólico, y por eso hay suplementos de nitratos que luego los veremos. Vale. Ahora, perdón. Entonces, resumiendo, ¿qué tengo que hacer antes de un entrenamiento o antes de una competición sobre todo? Lo más importante, el objetivo, es cubrir las necesidades, ¿no? Las necesidades energéticas de ese entrenamiento y competición y rellenar los depósitos de glucógeno para ir a tope, para tenerlos bien llenitos, para estar al máximo de energía. Entonces, ¿qué posibilidades dentro de la suplementación puedo tomar para llegar con esos depósitos de glucógeno a tope? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente esos depósitos de glucógeno los podemos rellenar con comida, ¿vale? Con comida rica en hidratos de carbono, con patata, con arroz, con pasta, con lo que sea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente, y sobre todo si no estáis acostumbrados, vais con sensación de pesadez, no puedo comer tanto, me siento hinchado, me da gases, etc. Y por eso muchas veces en esos casos recomendamos algunas bebidas ricas en hidratos de carbono, como cuál, pues CardGo de Scientific Nutrition, que son, si no me equivoco, pero ¿cuántos gramos aportaba? 90 gramos aporta de hidratos de carbono, que para comer 90 gramos con comida, pues es muchísima comida. Y luego el Isotex es un isotónico, pero como el isotónico, recordad que llevaba hidratos de carbono, sales y agua, nos va a venir fenomenal porque lo que buscamos son los hidratos de carbono. Y luego tenemos la maltodextrina, por ejemplo. Esta maltodextrina pues es un polisacárido, ¿vale? Un hidrato de carbono complejo que me va a venir muy bien. Me bebo un vaso de esta maltodextrina y ya voy recargando mis depósitos de glucógeno. Y justo antes de un entrenamiento o justo antes de una prueba, hay a quien le gusta, y esto depende de gustos o depende del tiempo, ¿vale? Esto tiene muchísimos matices, tomar un gel. O incluso, por ejemplo, lo utiliza la gente para antes de entrenar. No me da tiempo a merendar porque tuvimos justo el trabajo, o doblo entrenamiento y primero hago la carrera, series y luego me tengo que montar en la bici. Pues entre medias, para reponer ese glucógeno y no agotarme, me voy a tomar un gel, ¿vale? Y aquí tenemos un mogollón de opciones, que luego hablaremos más. ¿Qué aconsejamos también justo antes? Tomar agua de mar, ¿vale? Que son unas ampollas con sales, y insisto en la importancia de las sales ahora que hace mucho calor. Y luego estos potecitos que veis aquí es un preentreno, el amarillito,
y un buen chute de nitratos, ¿vale? ¿Qué hace? Pues ya lo hemos visto, los nitratos aumentan la vasodilatación y el preentreno pues lleva un chute de taurina, cafeína. Vale, durante, aquí, prestad atención a esto porque para mí es lo más importante, ¿de acuerdo? Cantidad de hidratos de carbono que tengo que tomar durante el entrenamiento o durante una competición. Va a depender de las horas de ejercicio que hagáis. Entonces, aquí, ¿vale? La primera hora aproximadamente. Pues la primera hora con enjuague con agua y si acaso algún chupito de isotónico, tenemos. Si es una hora, bueno, pues vamos justitos, no hace falta nada, ¿vale? Pero si ya es un poquito más, ¿vale? Hora y media o así, tenemos que meter 30 gramos de hidrato de carbono la hora. A partir de la primera hora tenemos que tomar 30 gramos de hidratos de carbono por hora de ejercicio, ¿vale? ¿Y qué pasa si en vez de una hora voy a hacer 2? Pues que si hago 2 horas me tendré que tomar 60 gramos de hidrato por hora cada hora, ¿vale? Es decir, 60 la primera hora y 60 la segunda hora. Y si hago más, si hago 3 horas, pues 90 gramos de hidrato de carbono por hora. Y si esto siguiese, pondría 120, porque los buenos deportistas son capaces de tomar hasta 120 gramos de hidrato de carbono hora. Y eso es una locura, ¿vale? Y para llegar a eso hay que ensayarlo mucho, mucho, mucho. Pone aquí, si voy a tomar más de 60 o más de 60 gramos de hidrato de carbono por hora, tenemos que utilizar carbohidratos de transporte múltiple. Aquí es muy importante asegurarnos de que la bebida que llevemos o el gel que llevemos o la barrita que llevemos lleve distintos tipos de hidratos de carbono, porque si no, ¿qué va a pasar? Que si yo solamente tomo glucosa o solamente tomo fructosa, voy a tener molestias digestivas, me va a doler la barriga, voy a tener diarreas, voy a tener gases y eso pues os va a limitar muchísimo el rendimiento deportivo. ¿Cómo puedo meter estos gramos de hidrato? Pues lo que hemos visto, con isotónico, con geles o con barritas. Pero también hay más cosas, ¿vale? No solamente hay suplementos. Fijaos, un plátano son 20 gramos de hidratos de carbono, 50 gramos de dátiles son 30. Los pretzels o galletitas saladas, 30 gramos, son 25 gramos de hidratos de carbono. Sándwich, compota. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque cuando se va en la bici, quizá en la bici es más fácil tomar, no puedo tomar un plato, unos dátiles, pero si voy corriendo, el sándwich seguro que no me lo voy a tomar. Al final en el triatlón, sobre todo no, es que solo se toma esto. Bueno, ¿y cuál sería ejemplo de hidrato de carbono? Pues isotónico y un gel, isotónico y una barrita, isotónico y un plátano, o agua y 2 geles, agua con barrita y gel, agua con plátano y dátiles. Tenemos 1 millón de combinaciones. Esto es lo que os decía de si os puede sentar mal el estómago, ¿vale? Si tomáis el mismo hidrato de carbono siempre, el mismo azúcar. Fijaros que la fructosa solamente se absorbe 0,5 gramos por minuto y sin embargo si hacemos una mezcla de glucosa, fructosa y sucralosa, de sacarosa, podemos llegar a 1,5 gramos de absorción por minuto. Y después, cuando ya he terminado, súper importante, el recuperador para reponer los depósitos de glucógeno, para reponer la proteína que me he cargado y para reponer las sales que he perdido. Entonces, lo ideal es que inmediatamente me tome un recovery y que las 6 horas siguientes pues rehidrate o tome alimentos ricos en hidratos de carbono, en proteína y en sal, ¿vale? Y esto de verdad es súper importante porque si hacéis hoy 2 horas de ejercicio intenso y mañana tengo otras 2 horas, no vais a llegar. En algún momento, si no recuperáis bien, hay bajada de rendimiento. Y vamos a hablar un poquito de la hidratación, para que lo tengáis claro, ¿vale? Los efectos de la deshidratación pueden llegar a ser muy fuertes. Si se pierde
un 1% del peso es cuando empieza la sed. Con el 2% ya tengo mucha sed y disminuye la capacidad de termorregulación. Ya mi cuerpo empieza a tener fiebre, ¿vale? Con el 3% boca seca, cansancio, se concentra la sangre, el riñón, perdón, ya no me empieza a funcionar bien, empiezan los calambres, empiezan los mareos. Con el 4% empieza a bajar el rendimiento, con el 5% ya aquí, ¿veis? Ya rojo, aquí ya problema muy serio para la salud. Dificultad de concentración, dolor de cabeza, náuseas, aumento de la temperatura corporal y el 7% ya, golpe de calor. Tenéis que tener claro que la pérdida de sudor no solamente es agua. Llevamos un 15 miligramos de calcio, 300 miligramos de potasio, 1 miligramo de magnesio y 900 gramos de sodio. Efectivamente, principalmente se pierde sodio, pero lo demás también se debería de ir reponiendo. Por eso es bueno que os fijéis en la composición para, si lleva esto, muchísimo mejor. Y fijaos, esto es para que reflexionéis, ¿vale? Si vosotros sois de estos, pues es muy importante que toméis las sales. Vale, ¿cuáles serían las pautas de hidratación? Pues beber entre 5 y 7 mililitros por kilo de peso, pues al final son 250, 300 mililitros, un vaso, ¿vale? Antes del inicio de la actividad, que normalmente, pues eso, 500 o 600 mililitros, depende de si pesas 50 kilos o pesas 70, es decir, 2 o 3 vasos de agua, 1 o 2 horas antes de empezar, hasta 30 minutos antes. 30 minutos antes paro e intento ya hacer pipí, ¿vale? Si el entrenamiento es muy intenso o va a hacer mucho calor, se recomienda que se tome sobre todo bebida isotónica. Durante lo mismo, se recomienda entre 150 y 200 mililitros cada 15-20 minutos cuando el ejercicio sea superior a, aquí está mal, sea inferior. Cuando el ejercicio sea superior al 60-90, el agua no será suficiente y se recomienda tomar bebida isotónica, ¿vale? Y después, lo que hemos dicho, importante seguir hidratándose correctamente con isotónico, con agua, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho, aportando el 150% del total del peso perdido por sudor. Esto ya lo hemos dicho. Esto es para que sepáis, antes de salir, cuando levantéis, el sábado por la mañana voy a hacer una tirada larga, ¿vale? ¿Y cómo es mi partida? Si te levantas y este es el pipí, pues vamos mal. Tiene que ser antes, tiene que ser el 1, 2 y 3. Y ahora, esta es tu parte, va a hablar Víctor, vamos a ver algunas cosas en concreto para que sepáis pues, lo que a nosotros nos gustan. Nosotros estudiamos las marcas, estudiamos la composición, el sabor también, porque Víctor hace triatlón, entonces prueba las cosas y bueno, y ya os dejo con él. Bueno, como ha comentado Adriana, os voy a comentar yo ciertos geles isotónicos y demás productos concretamente. Os voy a hablar de marcas y lo vamos a comparar también con otras marcas del mercado que muchas veces en consulta nos preguntáis, yo compro el del Mercadona o compro el del Decathlon. Pues os vamos a intentar aquí explicar un poco las diferencias entre que trabajéis con marcas que invierten muchísimo en investigación y que tienen todos los estándares de calidad, y en otras marcas, bueno, pues que son más económicas obviamente, pero que también tienen menos estudios y que no son tan efectivas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar hablando de los isotónicos. En este caso aquí podemos ver el isotónico que tenemos nosotros o que hay de Crown Sport Nutrition, que es Isorin, ¿vale? Si veis aquí, os indica que tiene una mezcla de hidratos de carbono en ratio 2-1-1. Tiene también BCAAs, tiene glutamina, glurosódico, citrato potásico, es decir, es una bebida muy completa y que seguro que nos va a hidratar y nos va a dar todo lo que necesitamos nosotros en cualquier tipo de deporte, ¿vale? Ya sea en natación, que tengamos el bidón esperando en cada entrenamiento, carrera o ciclismo. Este sería otro isotónico. Os voy a decir la diferencia entre un isotónico y el otro, ¿de acuerdo? Este isotónico, si lo veis aquí, lleva 44,56 gramos de carbohidrato por cada 50 gramos, pero no lleva, de los cuales los azúcares son 0. Lleva solo maltodextrina. Es decir, ¿para quién recomendamos este isotónico? ¿Quién toma este isotónico? Pues personas que están muy preocupadas por el tema del azúcar o que se encuentran en un momento de la temporada en lo que están buscando una flexibilidad metabólica.
¿De acuerdo? Esas personas, este es el isotónico que más indicamos. Otras acciones que hay que hacer para estar hidratado, ya ha comentado Adriana anteriormente, la importancia de la deshidratación. Muchas veces hacemos un entrenamiento, especialmente cuando vamos en bici, y de repente decimos, nos ha dado una pájara. Eso es que no has comido, eso es que no has tomado los suficientes geles, eso es habitualmente. Cuando nos pase eso al 80-90% es que no hemos bebido lo suficiente, que solo hemos bebido agua, que además, vamos, todos ya sabéis todos cuando salimos en bici y demás, que muchas veces nos cuesta coger bidón para beber agua, o llevo 2 horas de entrenamiento, 1 hora y media de entrenamiento y llevo los bidones llenos, especialmente en invierno, o se me ha calentado en verano porque no lo he congelado antes de salir y tal, y entonces ya como está desagradable, no tomo, y como la grupeta no va a parar ahora todavía, en la gasolina y tal, no bebo. Pues habitualmente, si nos pasa eso, nos dará. ¿Qué otras opciones tenemos también para hidratarnos? Llevar cápsulas de sal. Llevamos un par de cápsulas de sal, nos tomamos una cápsula de sal o 2 cápsulas de sal, dependiendo de cada caso, ya habría que verlo concretamente, cada hora y media, y vamos a complementar la hidratación, ¿de acuerdo? También, como ha dicho anteriormente Adriana, podemos tomar una ampolla de agua de mar antes de salir, o tener, hay múltiples cosas, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que nos hidratemos bien, especialmente en verano. ¿Con qué lo comparo? Mira, aquí está esta bebida isotónica, ¿vale? Si no lo conocéis, lo digo yo, esta es la bebida isotónica que se vende en Mercadona. ¿Qué diferencias tenemos? Mirad, tiene 27,5 gramos de hidrato de carbono, 25 de los cuales son azúcares. Lleva, y aquí, si lo veis, sacarosa, que es fructosa, dextrosa, fructosa, maltodextrina. Maltodextrina lleva muy poco porcentaje de maltodextrina, con lo cual la mayor parte de este isotónico es fructosa. ¿Esto qué hace? Que no sea tan completo, que no cumpla los estándares que necesitamos, y va a hacer que nuestro cuerpo no pueda absorberlo con la misma facilidad y que no cumpla todo lo que necesitamos en una tirada, ya sea larga, corta, como la queramos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de todas las marcas que hay y que tenemos, lo ideal es que elijamos marcas en las que estén los ratios bien y que utilice todo tipo de, o que tenga al menos 3 hidratos de carbono que pueda absorber. Entraríamos en tema de geles, ¿vale? En el tema de geles os he hecho una comparativa de 2-3 geles que hay en el mercado de geles. Hay 1.000.000. Habréis probado 1.000.000 de geles, unos sentarán bien, otros no sentarán bien, otros gustarán más, otros gustarán menos. Lo más importante de un gel, como ha dicho Adrián anteriormente, es que el ratio de hidrato de carbono esté correctamente, que así el vaciado gástrico que tengamos sea correcto, que no saturemos los transportadores de hidratos de carbono, no se queden en el intestino ahí, entonces nos den problemas estomacales y demás. Y también es muy importante que lleven sodio, que lleven magnesio, que lleven otras cosas que nos van a ayudar a que la fatiga llegue más tarde y que además hagamos el entrenamiento con toda la garantía. Pero también es muy importante que sea una textura que nos guste y un sabor que nos guste. Nadie puede aguantar X entrenamientos con algo que no le gusta, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que buscar vuestros sabores, tenéis que buscar vuestras texturas, pero todo ello buscando que tenga, como por ejemplo, este gel tiene agua, ciclohextrina, isomaltulosa, dextrosa, lleva magnesio también, lleva potasio, es decir, llevan un montón de cosas que va a hacer que pase el entrenamiento de la mejor manera, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, en este caso hemos puesto un gel aquí de Ground, que es con cafeína, y que lo mismo, lleva la proporción exacta, perfecta, lleva también BCAAs, lleva cafeína, y veis aquí, agua, maltodextrina, dextrosa y fructosa. Es decir, lo que va a hacer esto es que todos los transportadores de nuestro cuerpo funcionen correctamente, no se saturen y que nuestro cuerpo pueda tirar de ello de la manera más rápida y sin dejar ningún residuo en el estómago. ¿Cuál es el otro ejemplo? Lo mismo, el gel de Mercadona, que lleva jarabe de fructosa, jarabe de glucosa fructosa y de maltodextrina, si os fijáis aquí, solo un 3%. ¿Qué me quiere decir esto? Que el 70%, 80% de este gel es solo fructosa. Pues esto seguramente lo que va a hacer es que tengamos un vaciado gástrico correcto. Si en vez de tomar un gel nos tomamos 2 geles
lo que va a hacer es que se quede por ahí residuos por el estómago, intestino, nos dé problemas estomacales y además prácticamente vamos a estar utilizando el transportador de fructosa, pero el de glucosa lo vamos a tener sin usar, básicamente, ¿de acuerdo? Un gel que a mí me gusta mucho y que es diferente, pero bueno, os lo he puesto aquí para que veáis. Es un gel que solo lleva glucosa, pero es un gel que va muy bien para ciertos momentos. Yo lo que digo siempre de los geles es que los geles hay que combinarlos. Muchas veces nos esclavizamos con una marca y nos tomamos el mismo gel cada media hora o cada cierto tiempo. Yo creo que la virtud es tener X geles que sean de composiciones diferentes e ir usándolo aleatoriamente. Este gel es un gel de energía instantánea que va muy bien para antes de un entrenamiento intenso o antes de una prueba, antes de que me tire al agua. Va muy bien si estoy y sé que voy a tener una subida o un esfuerzo importante en la bicicleta, me lo tomo porque es hiper rápido. Este es de los geles del mercado que yo he tomado, que lo tomas y en el momento que lo tomas te aumenta el rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que este gel no cumpliría el tener más de un carbohidrato, pero es un gel que se puede utilizar perfectamente para un momento puntual y que yo, a los deportistas que llevamos en consulta, al menos les hago que los lleven por si en algún momento se encuentran o necesitan energía corriendo, este es el más rápido de todos, ¿de acuerdo? Otro tipo de hidratos que tomamos y tal, las gominolas. De esto también es algo que tenemos que combinar, es como el gel anterior, ¿de acuerdo? Esto es prácticamente todo glucosa, una energía que vamos a contar, que lo hay con cafeína, que lo hay con taurina, lo hay con un millón de cosas, ¿de acuerdo? ¿Se puede hacer un entrenamiento de bicicleta solo con este tipo de gominolas? Nunca. Y hay mucha gente que va solo con gominolas, pues una gominola me gustan mucho las chuches y entonces me gusta la gominola. Esto es un error, porque lo que estamos haciendo es solo meter glucosa. ¿Cuándo se mete? En tiradas largas, en tiradas medias, por gente que hace media distancia o larga distancia, o que hacemos larga o media distancia, pues llega un momento que tomar solo geles y tal no nos va. Te tomas una barrita esta, la metes en tu planificación de suplementación y notas algo, ¿de acuerdo? Comes algo, masticas algo y te vienen bien. Están muy ricas además y como te digo, puede ser una buena opción para alguien que quiera meter un poco de cafeína vía suplementación, pues que la meta con esta barrita y lo hace perfecto. Y esta sería otra marca, ¿de acuerdo? Lo veis aquí igual, ¿no? Azúcar, jarabe de glucosa, no hay mucha opción con esto. Llevan citrato magnesio, le van metiendo dependiendo, llevan sal, llevan potasio, llevan ciertas cosas, pero no podemos basar una suplementación en gominolas, ¿de acuerdo? Vienen muy bien utilizarlas, pero no hay que basarlo en eso. Otro tipo de barritas que a la gente le gustan mucho, este tipo de barritas, esta es de la marca Oversteam y esta que tenemos aquí es de la marca Crown. Cosas buenas de este tipo de barritas, las podemos tomar y mucha gente las toma antes del entrenamiento porque no me da tiempo a merendar, no me da tiempo a desayunar o tomar la media mañana y tal, me lo tomo porque están muy buenas, son de avena, llevan chocolate, hay muchas que llevan, la de Crown es de chocolate salado, a la gente le encanta. Entonces esto va muy bien y en bici hay algunos que pueden tomarla porque las mastican bien, les gusta comer en bicicleta y demás, hay otros que no. Eso también depende mucho de la persona. Lo que es interesante es que si me tengo que tomar una barrita a los 60 minutos o a la hora y media de bici, que me la tome en ese momento. Si llevo la barrita y me cuesta tomármela y masticarla media hora, pues se me va a juntar con lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo que muchas veces, ya digo, se utiliza más, pese a que son energéticas y que dan un aporte de 30 gramos de hidrato y va muy bien, corriendo es muy complicado tomarlas porque nos atragantaríamos y en bici va a depender. Hay gente con la que yo salgo en bici y seguro que vosotros salís que son capaces de comerse un pollo en la bici y hay gente que con un gel ya vamos agobiados, ¿vale? Entonces va a depender de ese aspecto. Recuperadores. Aquí os he puesto 3 recuperadores muy diferentes porque recuperadores también hay un millón. Y no es solo que hay un millón en el mercado, sino que dentro de las marcas, cada marca tiene un montón de recuperadores. ¿Cuándo usamos y qué recuperador usamos? Pues va a depender del momento de la temporada en la que estemos. Es decir, el recovery que tenemos aquí en medio de Crown es un recovery que tiene una proteína de muchísima calidad y tiene una combinación de hidratos de carbono que es magnífica. ¿A quién le recomiendo yo esta
este recovery a alguien que esté en un momento de la temporada muy potente de entrenamiento, doblando mucho entrenamiento, con mucha carga de entrenamiento, le va perfecto porque hace que recupere de una manera brutal. A la derecha tenéis el de Scientific Nutrition, el Recovery Plus. ¿A quién le recomiendo yo este recovery? ¿O a quién le recomendamos nosotros? Este es un recovery que lleva una proteína de muchísima calidad y también lleva creatina. Al llevar creatina, hay mucha gente que en el momento que está haciendo la temporada de fuerza o está con pretemporada o está haciendo más fuerza, porque fuerza deberíamos hacer todos los días, pero está en un momento de más carga de fuerza, meten creatina para suplementar. Pues esto lleva un gramo y medio de creatina, además Creapure, que es la máxima calidad en el recovery, con lo cual, si pesa 71 kilos y estás suplementando con 5 gramos y medio de creatina, te puedes tomar 4 antes del entrenamiento de fuerza y 1,5 después con este recovery. ¿Vale para lo otro? Sí. ¿Se puede usar? Sí. ¿De qué va a depender también? Pues si te gusta más uno, tiene mejor sabor o lo que sea, lo vas a utilizar. Dentro de estas marcas hay otros recovery que se pueden utilizar también y que son, pero bueno, va a depender mucho de la época en la que estemos, ¿de acuerdo? Y después, como la otra comparativa que os he hecho, os pongo el de Mercadona. No es que me esté cebando con Mercadona, pero es que es verdad que te da una vista muy fácil de por qué son más económicos y qué desventajas tienen. Pues la sacarosa es glucosa, ¿de acuerdo? Solo tiene glucosa. De glutamina y de proteína tiene menos de un 1%, ¿de acuerdo? La etiqueta va disminuyendo el porcentaje de lo que hay conforme va pasando. Si de lo anterior que tiene que glutamina un 2%, lo que nos deja claro es que de proteína tiene menos de un 2%. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahí lo que te están metiendo es glucosa y no sirve para lo que queremos. Al final, cuando tú quieres recuperar, tienes que recuperar la proteína, tienes que recuperar el tejido muscular, tienes que meterte hidratos de carbono de calidad, porque ya estamos diciendo, y más en triatlón, que después tenemos otro entrenamiento, con lo cual queremos llegar de la mejor manera posible y hay que estar a tope. Y para estar a tope hay que consumir recuperadores que sean buenos. Otra suplementación que os he puesto aquí, ¿de acuerdo? Bueno, mirad, particularmente nosotros, lo que estamos viendo con los 3 atletas que llevamos y yo que lo he entrenado este año para el Ironman que hice en junio, yo con lo que más he suplementado este año ha sido con nitratos, que para mí funcionan muy, muy bien. De hecho, aquí tenéis nitratos, podemos utilizarlos como un aporte en disciplina y momentos de alta actividad física y en deportes de resistencia, ¿de acuerdo? La suplementación deportiva a base de nitratos se utiliza para alcanzar una mejora del rendimiento deportivo y los beneficios son, como ha comentado Adriana, que mejora el flujo sanguíneo, potencia la absorción de oxígeno de los músculos, reduce el colesterol, mejora el rendimiento deportivo, ayuda a la prevención de enfermedades y mayor fuerza muscular con menos consumo de ATP, que al final es lo que estamos buscando nosotros, ¿de acuerdo? En un deporte que lo hacemos de larga distancia, sobre todo las personas que hacemos larga y media distancia, pues lo que te interesa es poder mantener un nivel muy alto en tu organismo, ¿de acuerdo? Y con los nitratos va muy bien. Y después os pongo 3 tipos de preentrenos de estas 2 marcas. Nosotros trabajamos con más marcas, pero tampoco quiero llenar esto de preentrenos, que al final la diferencia entre unos y otros va a ser la cantidad de cafeína que lleven, por ejemplo, la manera de tomarlo. Yo, por ejemplo, el primero que hay, que es un vial, me lo llevo a las competiciones, me tomo uno antes de entrar al agua y dependiendo de si es media o larga distancia, me tomo uno después antes de empezar a correr o no. Los otros son en botes. ¿Y qué diferencia entre unos y otros? Pues que quieras tomar más cafeína, menos cafeína, que quieras que lleve taurina o que no lleve, cada uno tiene lo suyo. Lo importante, probarlo, empezar. Lo bueno que te dan los que van en polvo, que en los cacitos puedes empezar por medio cacito, ver cómo te vas sentando y lo vas metiendo, ¿de acuerdo? Como ha dicho Adriana, la cafeína no le sienta bien a todo el mundo y hay que saber llevarlo, ¿de acuerdo? Y por último, os he dejado aquí un breve apunte sobre lo que podemos suplementar o sobre lo que haríamos en 2 disciplinas diferentes del triatlón, ¿de acuerdo? En un triatlón sprint, antes del triatlón yo me tomaría unos nitratos 2-3 horas antes, media hora antes aproximadamente me tomaría un preentreno, he puesto este aquí, pero bueno, puede ser otro, y me tomaría un gel, en este caso tomaría ese gel, ¿de acuerdo? Durante me tomaría la bebida energética y después si le he puesto el gel amarillo en este caso aquí, porque entiendo que ya o lo vas a tomar en mitad de la bici, que te va a hacer falta un aporte fuerte, o lo vas a tomar en la carrera para dar el último empujón y lo necesitas sentir en el momento.
para sentirlo en el momento, para mí lo mejor es este gel, por eso lo pongo. Dentro de esto, cuando alguien entra en una suplementación o alguien está suplementando, va eligiendo los geles que le van, que le saben mejor, que cree que en el momento le van a sentar mejor y demás. Todo se consensúa. Como he comentado antes, el sabor es importante y tal, y como ha comentado Adriana anteriormente, tenéis que tener en cuenta que el vaciado gástrico sea perfecto, hay que tomarlos con agua y entramos en diversidad de cosas, ¿de acuerdo? Y por último, cuando termine la prueba siempre hay que tomar un recovery. Este recovery es puesto, pero podemos tomar cualquiera de los que hay. Antes de un triatlón de media distancia, pues aquí ya varía un poco lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Los nitratos siguen, tomaríamos alguna cápsula de sal, o de ampolla de agua de mar. ¿Y por qué me tomaría aquí el gel amarillo en este caso? Porque cuando te metes en un triatlón de media distancia, habitualmente el agua lo que quieres salir con fuerza, entonces te tomas este gel para que te sientes bien en el momento. Hay gente que lo toma, gente que no lo toma, pero bueno, se pone ahí. Durante la bebida Isotex, a mí me parece que es la bebida que mejor va a hacer que estés durante más largo periodo de tiempo. Como he dicho, lo mismo que antes, da igual una bebida isótónica que la otra dentro de estas marcas y simplemente va a ser con la que uno se encuentre mejor. Geles, pues cualquier gel de estos de los que tenemos aquí de 30, metemos otro gel de cafeína para la gente que no se haya tomado un preentreno, que también lo tomaría, pero hay gente que dice, en este caso he puesto el gel de cafeína y no he puesto el preentreno porque hay gente que dice, yo no me tomo un preentreno antes de una competición. Bueno, te tomas el gel de cafeína, X geles de cafeína, dependiendo de cómo lo vayas a hacer. Metemos cápsulas de sal, habéis visto que metemos isotónico, pero aquí sí que meteríamos cápsulas de sal y también meteríamos gominolas. En más tiempo tendríamos que tomar gominolas, tendríamos que tomar geles y buscar que el estómago se siente lo mejor posible y lo mejor posible. Y una vez terminamos la competición, volveríamos a lo mismo, volveríamos a tomar un recovery para recuperar de la mejor manera posible. Dependiendo de cómo se encuentre uno, se puede tomar un recovery o hasta 2 recovery. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis ver alguna cosa. Nosotros hasta aquí más o menos es lo que teníamos planificado. Da igual. A ver, ¿alguien ha escrito algo? Vale, hola José. Preguntas que cuánto son los gramos para elegir un buen isotónico. De 6, es que esto, a ver si lo explico bien, dependerá un poquito también de la osmolaridad. Tiene que haber un equilibrio para que la función sea buena entre las sales y los hidratos de carbono. Como no me quiero meter mucho en este tema, unos 30 gramos de hidratos de carbono, ¿vale? Por dosis, y la dosis depende del fabricante, porque te dice disolver 50 gramos en 500 mililitros de agua o disolver 60 en 450, pero más o menos por dosis que salgan unos 30 gramos, ¿ok? ¿Preguntas? Bueno, si quieres, Adriana, te la digo yo, que yo creo que todo el mundo tiene hoy en día la misma duda. Entrenamientos con calor, pues consejos, cosas, pues aunque habéis comentado el tema de las bebidas y demás, pero siempre bueno, siempre son buenos los consejos. Efectivamente, además, este fin de semana ha sido horrible y vamos, desde hace ya unas semanas, todo el mundo con el que hablo es que me deshidrato, no llego, no aguanto, hay que tener muchísimo cuidado. Los consejos, es imposible no sudar, mucha gente, es que sudo mucho, ya que no vas a dejar de sudar, no vas a dejar de sudar. No podemos buscar ninguna estrategia para no sudar, ¿vale? Lo que sí podemos es reemplazar todas las pérdidas que se producen durante el entrenamiento con la sudoración. Siempre en esta época de tantísima humedad y tanto calor, desde el día antes, nuestro consejo es que ya el día antes, si puedes, tomes un isotónico para aportar agua, sobre todo aportar sales. Luego, el día del entrenamiento o el día de la competición, en el desayuno sí o sí tomar un isotónico. Eso sí o sí. Tomar incluso sal, el agua de mar o tomar sal disuelta en agua. Sal rosa del Himalaya es la que recomendamos porque lleva más nutrientes, lleva más minerales.
Y luego congelar los geles y el isotónico para que la absorción sea buena, o salir con hielo, con cubitos en el isotónico, eso me vale. Y tomar también sales, combinar, cuando hace tanto calor, combinar isotónico con sales, porque lo que suele pasar es que como es que el isotónico me empalaga, es que el isotónico no me gusta, es que pues combináis, vais tomando agua y vais tomando isotónico, entonces pues a lo mejor me tomáis un bidón de isotónico cada 2 horas, con suerte, o incluso un bidón de isotónico cada 3 horas, y sobre todo en este caso es que tenéis que tomar seguramente 2 cápsulas de sales por hora, seguramente. Esos, ¿vale? Isotónico, isotónico, isotónico. Y después un poco el sentido común, porque la pregunta que has hecho ahora, Javi, me la ha hecho un compañero nadando cuando no salió a nadar. Me dice, es que ayer salí a correr a las 7 de la tarde y no me encontré bien, y hoy no me encontré bien nadando. Claro, yo mira y le he dicho, ¿te has traído un bote de isotónico para natación? No, no me traía nada. Al final entramos en el agua, te crees que no sudas, que no hace nada, que el agua lo sucia todo, pero tú no estás bebiendo absolutamente nada, con lo cual te estás deshidratando. Ahora salimos a correr por la Manga a las 7 de la tarde. Por la Manga a las 7 de la tarde hace mucho calor, hace mucha humedad, si es que andas 100 metros y vas totalmente deshidratado. Pues vete con un bote, te lo dejas a mitad de camino, te vas a hacer la serie si vas a hacer serie a algún sitio, coges un flasca y un montón y le metes isotónico. Y en la bicicleta lo mismo. No tenemos previsión, no congelamos los bidones, que es básico porque si congelas los 2 bidones, aproximadamente, lo digo por la práctica, que durante 2 horas vais a estar bebiendo sin que sea desagradable. La primera hora además va a ser bastante fresquito y después vaya a pararse una gasolinera que la gente para y rellena. Y si el isotónico os parece muy empalagoso, Isotex, que es el que os comentaba antes, que no lleva azúcares, ese no es empalagoso. Entonces yo, por ejemplo, que a mí me empalagan los isotónicos, tomo ese y va bien. Entonces hay que buscar la estrategia y si no queremos isotónico, lo que hemos comentado Adriana, hay que salir con las ampollas de sal, hay gominolas de algunas marcas que llevan sales, o sea, hay infinidad de cosas. Pero hay que planificarse con calor muy bien los entrenamientos. No podemos salir a la ligera, como salimos otras veces en invierno, sé que muchas veces vamos con prisa y tal, pero quien salga a correr sin pensar la hora y tal, y sin llevar nada de agua, es imposible que se encuentre bien. Y lo peor de una deshidratación no es que no completes bien el entrenamiento, es que entras en un bucle que te deshidrata, al día siguiente ya no te encuentras bien, claro. Y cuesta mucho recuperar, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerlo muy bien medido el tema del agua y del isotónico. Más preguntas. Bueno, yo si queréis yo hago otra, Adriana. Esta me la hacen a mí mucho y conozco a mucha gente que le pasa. A mí me pasa, pero lo llevo bien, no me pasa mucho. Y es el tema de cuando llega el calor, que se baja la tensión. Ahora hoy que estamos en la ola de calor y demás, pues gente que se le baja la tensión y gente pues, que no hace deporte porque se le baja la tensión, gente que se levanta por la mañana a primera hora y no puede con su cuerpo, y gente pues que le cuesta bastante trabajo hacer ejercicio por el tema del calor y que se le baja la tensión. Efectivamente, normalmente esa bajada de tensión, el calor hace que se vasodilaten las arterias y como consecuencia de la vasodilatación pues no llega tanta sangre, ¿no? Pues eso, y se produce una bajada. ¿Con qué es complicado, ¿eh? Es complicado este tema, pero realmente volvemos a lo mismo. Las sales y un buen volumen de sangre que se consigue bebiendo mucho y tomando sales, están ambas relacionados, ¿eh? Pero es verdad que es un tema bastante complicado. Siento no poder dar más respuestas y ojalá tuviera pues sí, para eso existe este suplemento y no se te baja la tensión, pero no, comer bien, ¿vale? Tomar en el desayuno, en esta época a lo mejor es un buen suplemento para todos los días el agua de mar. Por la mañana me levanto, me tomo una ampolla de agua de mar y así sé que voy bien de sodio, bien de cloro, bien de potasio y eso lo llevo cubierto. Prevenir, sobre todo, intentar prevenir. Pues nada, nos hemos explicado súper bien. Bueno, a ver, eso nos pasa a todos y es un tema que se trabaja. Es decir, se trabaja haciendo cargas de hidratos en épocas de... Vosotros leéis la pregunta, ¿verdad? No lo sé. Vale. Vale, Sí, vale. vale. En épocas de entrenamiento, haciendo cargas
carbohidratos antes y aprendiendo a comer mucho, pero buscar un alimento que te entre. En mi caso, antes de cualquier competición, yo tomo arroz blanco y tortilla francesa. Hay otra persona que coge y te dice que él no toma eso. Entonces tienes que buscar un alimento que te guste. Y sobre todo, como por mucho que busques un alimento que te guste, no vas a llegar a comer lo que realmente tienes que comer. No sé si, ¿qué te digo yo? Pues a lo mejor si haces un Ironman te tienes que levantar a las 4 de la mañana a desayunar. Y eso es duro, entre los nervios, entre todo. ¿Qué tienes que hacer? Pues hay infinidad de suplementos que ha comentado antes Adriana, bebidas con maltodextrina. Hay, por ejemplo, una papilla que no hemos puesto aquí de Ovestin que se llama Sportdex, que te da un aporte de 90-100 gramos de hidrato de carbono, que es una papilla de chocolate que es como tomarte una natilla. Básicamente, hay Cat-Go, que es lo que comenta ella, que se echa en la salsa de tomate. Claro, mira, yo me diría, súper importante que tengas en cuenta, si no vas a poder desayunar, bueno, que esto no puedes, tienes que buscar la manera, no puedes hacer un triatlón sin haber desayunado, pero yo me iría al día previo a hacer una buena recarga de glucógeno, dependiendo de la modalidad del triatlón que vayas a hacer, hacer una cena durante todo el día previo, pero sobre todo la cena, una dieta muy rica en hidratos de carbono. Y ese desayuno, hacerlo, si no puedes comer nada, sí que te puedes buscar por lo menos una bebida, lo que ha dicho el Cat-Go, un isotónico, un recovery, lo que sea que te mete hidratos de carbono. Y a lo mejor a ti, si eso te pasa, sí es imprescindible que 15 minutos antes te tomes un gel para tener energía disponible inmediata, porque si no, no llevas el azúcar suficiente. Y también que vaya analizando, porque imagino que si pones estas preguntas porque te has sentado mal algo, ve analizando qué es lo que ha ido desayunando, qué es lo que ha comido días anteriores, qué es lo que te ha podido sentar mal para ir buscando lo que vaya bien. Que eso no se consigue a la primera, hay gente que lo consigue a la primera, pero lo normal es que no se consiga ni a la primera ni a la segunda. Sí, aprovecho para deciros que el entrenamiento digestivo es fundamental. Os he dicho que hay quien llega a tomar 120 gramos de hidrato de carbono por hora. Eso se llega practicando, ¿vale? De hecho, pues hay mucha gente, no, yo solamente me tomo el gel cuando llega la competición y luego me sienta mal, claro, y si no lo ensayas antes, si no lo practicas antes, tu estómago no va a estar en condiciones óptimas para la absorción de esos hidratos. Por lo tanto, insisto, comer mucho durante, llevar a vuestro aparato digestivo al extremo, ¿vale? Para que así genere adaptaciones y comer mucho los días previos. Y no obsesionarse con lo que ha dicho el entrenamiento digestivo y tal. Ahora que están sacando muchos geles de 60 gramos, de 50 gramos y tal, a eso se puede llegar, pero no hay que obsesionarse con empezar desde el principio con geles de 50 o 60 gramos, que seguramente a lo mejor no, les va a faltar algún componente para que lo absorbáis bien y eso se trabaja. Hay que empezar con geles de 30, con geles de 25. De hecho, yo prefiero 2 geles de 30 a uno de 60. Seguramente el que tiene ligeros problemas digestivos, seguramente el de 60 no le siente bien. Y sobre todo si vais a hacer algo de larga distancia. Si vais a hacer algo de larga distancia, uno de 30 y a la media hora uno de 30, que uno de 60, ¿vale? A ver, las grasas se meten. El problema de las grasas es que no dan energía inmediata, ¿vale? Tu cuerpo tarda bastante en utilizarla como fuente de energía. Por lo tanto, si vais a entrenar solamente con grasa, pues una horita antes por lo menos, ¿vale? Porque si no, no llegáis. Y las grasas os van a dar muchísima menos energía que los hidratos de carbono. Otra cosa es que utilicéis vuestras propias grasas como fuente de energía. Y eso lo conseguís haciendo entrenamientos en ayunas, entrenamientos bajos en hidratos de carbono, pero en un entrenamiento realmente yo no recomiendo tomar frutos secos durante el entrenamiento. Si puedes tomar, pues media hora antes, una hora antes, un puñado de frutos secos, pero dentro del entrenamiento no. Y hay que tener cuidado con los frutos secos porque a mucha gente le da mucho gases, dan molestias. Además son muy difíciles de digerir. Sí. Yo los desaconsejo
según para qué persona. Mm. De hecho, yo las barritas que os he comentado antes de Overstein y tal, llevan fruto seco y tal, Y hay mucha a gente mí, que no me, le a mí no me van bien, por ejemplo. Y esa es una realidad. Cada uno tiene que conocerse, ver lo que le sienta bien y lo que no. Pero como José, como has comentado antes, lo de que te sienta mal los días antes y tal, y ahora para los frutos secos, igual va analizando y los frutos secos no es lo que mejor te va. Así De ahora hecho, para que conozcáis un poquito, los días previos a una competición, lo que se aconseja es retirar o disminuir al máximo posible las grasas, los frutos secos son ricos en grasa, y las fibras, los frutos secos también llevan fibra, ¿vale? además, la grasa lo que va a hacer es que te va a saciar mucho y cuando quieras meter la comida que quieres meter, cuando quieras meter los hidratos de carbono, que es lo que más nos va a interesar antes de una competición, No te cae. vas a estar saciado y no te van a caber. Mm. Por eso hay que tener cuidado. Mm. ¿Más cosas? Bueno, de todas formas, así. Salen en bici de unas 2 horas y media o 3 horas. Pues depende de si vas con isotónico o no. Y depende de la cantidad de sudor, de la pérdida de electrolitos, pero seguramente mínimo isotónico y 1 a la hora. ¿No? Yo isotónico 1 a la hora, o si muchas veces vamos en la bici, se nos olvida, me iba a tomar 1 a la hora, pero se me ha olvidado. Yo digo las cosas que nos van pasando, que nos pasan a todos. Me iba a tomar la pastilla a la de la hora, entonces me la tomo a la hora y cuarto, y cuando me da cuenta, ha pasado, me he tomado 1 a la hora y 3/4 de hora y no he ido. Si quieres acertar, te tomas 2 a la hora y media aproximadamente y te olvidas un poco del tema, para hacer 2 horas y media o 3, ¿de acuerdo? Pero lo mismo, aparte de las pastillas de sal, no lo demos todas las pastillas de sal. Es que a mí la gráfica que ha puesto, que ha comentado, ¿vale? Lo que ha comentado Adriana, lo que habéis visto, al 1% tiene un poco de SEA, al 2% tal. Es que si lo vais analizando, muchas veces cuando vais en vicio, encontréis mal y os creéis que os va a faltar comida y tal, es que dices, justo estoy en el hambre ese, ya baja mi rendimiento un 30, un 40%. Si tú te encuentras bien solo con agua, pues metes una pastilla cada hora. Pero lo ideal es que metas un isotónico también, que vayas tomando algún isotónico o alguna cosa. Y si haces lo de la ampolla de agua de mar antes de salir a entrenar o un vaso con 2 gramos de sal rosa del Himalaya, también notarás mejoría. ¿Más cositas? Javi, ¿alguna pregunta? Bueno, Igual ya no tiene más. si quieres te hago preguntas, que yo soy muy curioso, o sea que si quieres, mira, te voy a decir la que nadie Si la se atreve. sabemos contestar, sí, si no, te la No, puedes ahorrar. esta sí sabéis. Es la que yo soy un mal ejemplo para eso, ¿no? Pero llega el verano y las cervecitas, el vino, los mojitos y demás. Pues si queréis hablarnos un poco, De cómo no para baja no el tomárnoslo, pero rendimiento. cómo afecta al rendimiento, cómo nos afecta a la recuperación. Por ejemplo, mira, Fresquitos están ricos. A ver, depende de lo que queráis hacer. Si estás de vacaciones, estás de verano con la familia y tal, este deporte ya tiene muchos sacrificios durante el año que se dejan de hacer cosas con amigos y tal, como para volvernos locos. Eso sí, no te tomes 3 cervezas, 2 mojitos y tal, y después el siguiente quieras rendir o quieras entrenar al máximo. Si vamos a descansar a nivel de dieta, lo ideal es que también descansemos a nivel deportivo. Y que controlemos, ¿de acuerdo? Esto es, aquí en la consulta nutrición lo que más intentamos hacer es unos buenos hábitos, ¿de acuerdo? Es decir, no vale de nada, y ahora que hablamos de triatlón y que vamos a hablar de recovery y tal, y que aquí tenía una escuela de niños, seguramente muchos entrenen y después se tomen una palmera de chocolate, tostón y tal. Bueno, eso es un error que no debemos cometer. Es verdad que también son niños y hay que tomarse dono, hay que tomarse palmeras, no hay que... Aquí no somos muy radicales, pero lo ideal es hacer las cosas en condiciones. Pues en vez de tomarte 2 litros de cerveza, con que te tomes un par de cervezas y una copita de vino, va bien. Un mojito, pues lo mismo. Sobre todo también que no sea el día previo. Si tenéis una tirada larga un domingo, pues esperaros al domingo para tomaros el mojito, el vino y la cerveza. Pero el sábado no, por favor, porque lo notaréis, ¿vale? Y aparte que el alcohol deshidrata o
Es que no sienta nada bien el alcohol antes, el día de antes, fastidiado, fastidiado. Esperaros al día esperaros al domingo y ya empezáis bien la semana. Pero nosotros también tomamos mojitos, lo digo por si nos veis por ahí tomándonos un mojito, que no, no nos dijeron nada, pero sí. Viene bien desconectar en este deporte, lo digo por experiencia. Hay que desconectar y pasarlo bien en verano. Sí. Bueno, y no sé si harán más preguntas, pero si no, lo que no ha dicho mucho la gente, que hoy hay gente que se ha quedado con ganas de entrar. A mí personalmente me ha gustado sobre todo porque no has dicho los productos en concreto y además sabemos dónde comprarlos, que eso es bueno. Y sobre todo la gente que si lo iba a subir el vídeo para poder verlo, Sí. porque algunos estaban en la playa, otros entrenando y otros trabajando, o sea que... Sí, te lo pasaré mañana, ¿vale? Porque ahora no ha sido largo, al final se queda descargando, lo dejo descargando y ya mañana por la mañana te lo reenvío, ¿vale? Y si quieres lo reenvías tú. Y con el tema de productos hemos puesto una pequeña pincelada, hemos puesto las marcas, hemos hecho la comparativa con Mercadona, que repito que no tengo nada en contra de Mercadona, pero como muchas veces la gente dice que me tomo esto y tal, por lo menos que sepáis lo que tomáis, que después la decisión de cada uno es tomarlo y cada uno toma lo que quiere. Si necesitáis algún producto, si necesitáis algo, llamadnos y lo hacemos un poco más personalizado, porque yo he puesto ahí ciertos geles y sobre todo pongo los que yo básicamente tomo, sé que funcionan, o los hemos probado con deportistas y sabemos que funcionan. Pero como digo, cada uno es un mundo. A mí me gusta uno de manzana que sea muy líquido y alguien lo quiere más espeso, o le gusta de Coca-Cola, o le gusta, no sé. Hay que ir viéndolo todo y como ha comentado Adriana, eso hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo en todos los entrenamientos, porque si no, el día de la prueba fallaremos. Pues ya está. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues vale. os damos tus teléfonos, ¿vale? Claro. Si queréis. Ahora los dejamos, si no se los dejamos a Javi ahora, te los paso por WhatsApp, te los pasamos y lo decimos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos aquí el Centro de Nutrición en la farmacia, el Centro de Nutrición en la calle Ribera de San Javier, y aquí está todo. De todas maneras, como tenemos un plazo, pero en 3 semanas, un mes, habrá una página web que están terminándola, pero se está pasando un poco ahora por un par de temas y tal, porque además queremos meter alguna marca más para que tengáis un abanico de posibilidades. De hecho, os invito, si hay alguna marca que tengáis interés y tal, hacéislo saber a Javi, que nos lo haga saber por si pudiésemos contactar con ellos, y lo que queremos al final es daros a todos un servicio y que tengáis lo que os guste. Pese a las que tenemos, para mí son las mejores. Tendremos la web y entonces, a través de un código que os daremos a todos los miembros a todos los miembros, podréis comprar, tendréis vuestro descuento, tendréis todas las cosas y tendremos un poquito más. Pero mientras tanto, hasta que esté la web, os podéis plantaros directamente aquí en la dirección, pero yo os agradecería si me escribís antes para que yo lo tenga preparado, que sepa, hablo con vosotros, me decís, oye, pues a mí me gusta esto y esto, quiero esto y esto, y ya os intento ver yo, o si no, lo dejo preparado para que sea recogerlo, pagarlo e iros, que no os cueste mucho tiempo ni nada. Y sobre todo ahora también que llega verano y el centro se cierra por las tardes, hay algunos días incluso que no abrimos, ¿vale? La farmacia siempre está abierta, por lo tanto es un buen punto de recogida porque está abierta de 9 de la mañana a 10 de la noche, pero sí que como hay algunos productos que lo tenemos en el centro de nutrición, eso pues lo podamos, sobre todo también hablar para aconsejaros, pues esto, lo otro, qué es lo que vas a hacer, porque muchas veces, pues lo que digo, es que me han dicho que esto sienta bien. Nos gusta personalizarlo y que lo tengáis ya todo preparado y solo lo tengáis que hacer. Claro, para mí es básico que la suplementación vaya muy personalizada, porque como os digo, yo que pasa mucho con la suplementación, con la barriga y demás, tiene que ir al pelo y hay que probar cosas y hay que hacerlo, ¿vale? Y el contacto para la nutrición es el mismo. Se lo pasamos ahora a Javi, le pasamos los 2 contactos. Sí, de hecho, Javi, tú, el de la nutrición, ya. Ahora te lo reenvío de todas formas. Sí, yo tengo en el correo lo que me mandaste, lo que pasa es que lo he pasado por algún grupo y entonces lo que hago, hoy hago la publicación también por las redes sociales, ya como que hemos empezado la formación y demás, y ya con eso ya bueno, lo va a tener todo el mundo disponible, el teléfono que me pusiste en la oferta que nos mandaste con el 15% y demás. Eso es. Y si tenéis igual código de marcas de nutrición y de lo que queráis de la nutrición y tal, hacérselo saber a Javi o al club, que nos lo hagan saber, igual con otras formaciones que queráis, temas de interés que tengáis, yo qué sé, cualquier cosa. Al final nosotros lo que queremos es que sea interesante para vosotros y que os sirva en el día a día. Muy bien.
pues yo creo que si no hay nada más, lo dejamos aquí. Muchas gracias por haberos... Ha por sido un estar aquí. placer que contéis con nosotros. Venga, chao, gracias. Un beso, muchas gracias. Hasta la próxima, chao.